En Copsesa llevamos 30 años comprometidos con la sociedad. Desde nuestros orígenes hemos realizado multitud de proyectos gracias al esfuerzo de los más de 200 empleados que componen nuestro equipo. Somos especialistas en edificación, infraestructuras viarias, movimiento de tierra y colocación de tubería de gran diámetro en acero y fundición. Además, contamos con divisiones de ingeniería, eficiencia energética, aglomerados y mantenimiento que nos hacen poder prestar un servicio global desde el diseño hasta la construcción y el mantenimiento de todos nuestros proyectos. Visítanos en www.copsesa.com. Muy buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a Verdad o Mentira. Seguimos entrevistando a personas importantes, relevantes dentro de nuestra política en Cantabria. Y hoy, de verdad, los tres que estamos en este plató, en el momento que nos dio el visto bueno nuestro invitado, dijimos, vaya ganas que tenemos de darle un abrazo y de saludar a Rafael de la Sierra. Rafael de la Sierra, muy buenas. Muy buenas. En el momento que dije Juan Arozamena, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Jesús Herrera, muy buenas noches. Buenas noches. Y que, oye, ¿qué tal? Siempre estaba preguntando, ¿está Claudio y tal? El siguiente, digo, mira, el siguiente va a ser Rafael de la Sierra. ¡Hombre, pues fíjate qué bien, que va a ser una buena entrevista. Y te agradezco, Rafael, que hayas dicho que sí a la entrevista. Te agradezco, además, de corazón, porque lo sabes que tú eres de los políticos de hace muchos años, estamos hablando de hace casi 30 o 30 y algunos, que comenzamos las tertulias cuando yo estaba en Propulsora Montañesa, y ahí venía Rafael de la Sierra, venía con gente que era relevante dentro del partido regionalista. Con el pelo de otro color. Con el pelo de otro color. Rafa siempre me toma las bromas, yo siempre le pregunto, digo, Rafa, yo me acuerdo perfectamente cuando veníamos ahí a Propulsora, y venías con un cielo de cría, se llamaba Carolina Toyos. Era una chavalina encantadora, majísima, y siempre que le veo a Rafa y me jode, Claudio, estás enfermo. Yo siempre le digo, ¿qué es de Carolina? Y Rafa me dice, pues muy bien, la va muy bien, pintando y tal, de vez en cuando la saludo, pero es que estamos hablando hace muchísimos años, Rafa. Sí, los años 90, primeros de los 90. Primeros de los 90. O sea, 10, 18, 28. Fíjate. Cerca de 30. Oye, Miguel Ángel Revilla, el presidente del Partido Regionalista, dice, hombre, que está cansado. Normal, hombre, son 70 y muchos años de estar ahí, venga al pie del cañón. Yo le conozco, lo he dicho 40 veces, ¿no? Cuando iba a Valladolid con Bedoya y compañía, a la Facultad de Medicina, fíjate, eso hace por lo menos 40 años o más. Y Rafa de la Sierra, tú tampoco andas mal de tiempo, ¿eh? Bueno, empezamos en esto, yo empecé con Miguel Ángel en el año 75. O sea, que ya ha pasado y llovido algo, ¿eh? Sí, por eso te digo. Yo que lleve poco ahora. Yo no sé si ibas tú a Valladolid, de aquel No. entonces, cuando a Vic. Una vez creo que estuve allí con Miguel Ángel, pero por aquella época no, yo a Valladolid le acompañé una vez también a Euskal Televista, y bueno, mil historias y mil salidas, pero a Valladolid yo creo que fui una vez exclusivamente. Oye, Rafael, te veo políticamente muy tranquilo, no solamente a ti, sino todo al Partido Regionalista, porque en esta legislatura donde ha habido fricciones en el resto de los partidos, y todo el mundo dice, bueno, y el Partido Regionalista, ahí están tranquilos, viendo los toros, y además tú que eres uno de los responsables del reglamento taurino, como te corresponde en Cantabria, viendo los toros de la Barrera, que estáis felices. Bueno, dentro del partido hay debate y hay a veces problemas y hay, como en todo, cualquier obra humana hay ese tipo de cosas, ¿no? Lo que pasa que yo creo que por una parte se ha avanzado muchísimo en esta legislatura en organización, probablemente porque también tenemos mucha más gente y tenemos mucha más gente joven con ganas de involucrarse y también por otra parte, pues estamos en muchísimos órganos de gobierno, muchísimas instituciones, 41 ayuntamientos, etcétera. Y luego se han establecido una serie de órganos internos, los comités comarcales, los comités locales, la asamblea regional, etcétera, donde este tipo de cosas se debaten y generalmente se enfocan y se solucionan.
De manera que hay, sí, de cara al exterior y en parte de cara al interior, una tranquilidad que se traduce en trabajo, pero por otra parte hay debate, o sea, es decir, el partido está bastante vivo y en ocasiones hay problemas que hay que solucionar y algunos de ellos, pues, oye, con su importancia, por lo menos relativa, ¿no? Evidentemente. Bueno, vamos a comenzar como si fuera una corrida de toros y a puerta gallola. O sea, eso no lo hace todo el mundo y vamos a entrar, a puerta gallola vamos a entrar directamente. El otro día tuvimos aquí a otro de los miembros importantes dentro del Partido Regionalista, a Javier López Marcano. Y llega un momento de la entrevista, tertulia, donde hablábamos lógicamente de la sucesión de don Miguel Ángel Revilla, del presidente. Un hombre pues, que tiene una edad y que bueno, pues es ley de vida, todos apostamos que va a hacer lo imposible para presentarse a los próximos comicios de finales de mayo, pero salió el tema aquí, y es el tema que quiero iniciar yo esta entrevista, salió el tema de la sucesión de Miguel Ángel Revilla. Hombre, todos en el Partido Regionalista sois correctísimos, Javier López Marcano lo fue, tú lo eres también, pero como a nosotros los periodistas nos gusta un poquito darle una vuelta de tuerca, le insistimos a Javier López Marcano, digo, vamos a ver, don Miguel Ángel Revilla, bien, vale, todo aceptado. La cadena sucesoria de Miguel Ángel Revilla. Y empezó, pues bueno, como empiezas tú, ¿no? Normal, hay mucha gente trabajando, bien, que nadie lo duda. Pero insistimos más, y dijimos, personas relevantes, de peso, que tenga en estos momentos el Partido Regionalista. Yo me aventuré a decir que de los dedos de una mano, 3. Hay mucha gente que está trabajando, no lo pondré yo en duda, faltaría más. Hay un segundo escalón que están trabajando duro y que, bueno, en su momento, pero que ahora a simple vista, en el Partido Regionalista, Miguel Ángel Revilla, Rafael de la Sierra, Javier López Marcano. A mí me salen 3. Y luego hay, pues, un montón de gente que trabaja, evidentemente, y que tienen su tiempo, pero que no veo yo. Ahora, tal y como está la estructura del Partido Regionalista, no les veo yo con ese poder cercano a Miguel Ángel Revilla. Y fíjate que Miguel Ángel Revilla estamos hablando de un peldaño alto. Pregunta directa, puerta gallola. Vamos a ver, yo he dicho muchas veces que el mayor error que podemos cometer es pensar que vamos a encontrar un sucesor de Revilla que sea otro Revilla. Eso es imposible, imposible. Ir por ese camino es darse la bofetada porque no le hay, entre otras cosas porque Miguel Ángel Revilla se ha desarrollado toda su actividad en un entorno que evidentemente no se va a repetir. Ha asistido también ha creado el partido y ha asistido a todo su desarrollo desde que no éramos nada hasta que en este momento somos probablemente, según las encuestas, el primer partido de Cantabria, ¿no? Es decir, que buscar eso es un error. Una vez dicho eso, ¿qué tiene que haber? Yo lo he dicho también muchas veces. El sucesor de Miguel Ángel Revilla tiene que ser una persona que desde luego no tiene que ser de mi edad, ni parecida. El sucesor de cara al futuro, si hablamos de una persona estable, que podría ser una persona 8 años y luego cambiar, porque a lo mejor es una cuestión saludable el establecer un máximo de mandatos, por ejemplo, todos son temas que hay que hablar, pero el sucesor tiene que ser una persona que en este momento ande probablemente entre los 45 y los 60 años, y que sea una persona que tenga, en mi opinión, una extraordinaria capacidad de coordinación y de trabajo en equipo. Porque tiene en este momento un extraordinario equipo y una extraordinaria organización. Hoy día es muchísimo más fácil ser secretario general del PRC, que otra cosa es la trascendencia electoral. Eso es otra cosa, esa imagen, esa fuerza que hay que tener para sacar un 30, un 35 o un 40% de los votos. Pero de cara al partido, de cara a la organización del partido, se necesita una persona, ya te digo, que tenga una serie de características que son las que tenemos en el partido, es decir, empatía, que tenga sentido común, que sea honrado, por supuesto, que sea accesible y que sea eficaz. Todos esos en el partido ahora hay varios, o podríamos decir bastantes, que podrían
hacerlo. Si vemos ahora en la mayoría de los partidos, incluido a nivel nacional, ¿quién nos iba a decir que está dirigiendo el partido en este momento a nivel nacional, empezando por el presidente del gobierno, iba a ser... Pero esto hablo de hace 5 años. ¿Quién pensaba hace 5 años que hoy podría ser presidente del gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez? Es decir, hay una serie de personas que quizás no tienen esa imagen de cercanía a Revilla, que podemos tener Javier y yo, pero que son personas capaces para sustituir. ¿Qué ocurre? Que probablemente, si Miguel Ángel ahora decidiera, oye, pues lo siento mucho, que él lo condiciona, como sabéis, mucho al tema de salud, ¿no? Si Miguel Ángel dijera, abandono en este momento, no puedo seguir porque tengo un problema, y siguiera en el partido, pero totalmente retirado, probablemente alguna de las personas a las que tú te refieres, que yo creo que son más de 3, pero bueno, tendría que asumir esa especie de transición, que yo creo que tiene que hacer Miguel Ángel, pero si Miguel Ángel no puede, lo tendríamos que hacer alguien de los demás. Pero, desde luego, en mi opinión, no con la mentalidad de que esa persona que asuma esa función es el futuro del PRC, porque no lo es. El futuro del PRC está, lógicamente, como decía antes, en toda una serie de personas, además, no sé con quién lo comentaba el otro día, no sé si contigo. Hoy día, claro, estás hablando de alcaldes de municipios de 2.000, 2.500, 3.000 habitantes, 5.000, no digo ya 10.000, que son ingenieros de caminos, por supuesto, abogados, licenciados en multitud de materias útiles para el gobierno, porque afortunadamente tenemos una juventud una generación posterior a la nuestra, nuestros hijos y nuestras hijas, que están extraordinariamente preparados. Les falta el rodaje, les falta la experiencia política, les falta la experiencia de gobierno, desenvolverse en este mundo tan complejo y tan difícil que es la administración pública, por muchísimas razones, que viene como venía yo, con la mentalidad de gestión de la empresa privada, donde yo estuve y de donde me cogió Miguel Ángel. Viene con esa mentalidad, pues la verdad es que choca abiertamente con la realidad de la administración y del gobierno, ¿no? En consecuencia, ese es el planteamiento. Quiero entender que al dirigirse usted a todos los espectadores y en particular a los regionalistas, consideraría un error focalizar la cadena sucesoria en Rafael de la Sierra y en Javier López Marcano después de Miguel Ángel Revilla. ¿Sucesión de cara al futuro? De cara al futuro, sí. Yo no lo veo, no me veo a mí dentro de 10 años dirigiendo al PRC. Vamos, bueno, 10 años, estamos hablando 5 ni, años. no, cuando hablamos del futuro, ya, pues ya. Eso, 8 o 10 años. Ya. Si hablas a 1 año, a 2 años, como te decía antes, sí, que hay que hacer una transición, por supuesto, tanto Javier como yo y alguna otra persona del partido perfectamente lo puede asumir. Perfecto. Pero que si hablamos de futuro, es evidente que nosotros ya tenemos que dejar paso a personas, si no hubiera nadie, pero es que... Ya hablaba para futuro a corto plazo, pero sí. Bueno, perfecto. Yo siempre le he escuchado a Rafael de la Sierra en conversaciones, en entrevistas, esa reflexión suya de que Miguel Ángel Revilla es irrepetible, que a su debido tiempo el PRC tendrá que buscar otro tipo de liderazgo. Y además Rafael de la Sierra es el hombre del PRC llamado a guiar la transición. Yo doy por supuesto que si la salud le respeta, Miguel Ángel será candidato probablemente una última vez. Ustedes tendrán un congreso preelectoral en cuestión de un mes. De ese congreso nos dará pistas de por dónde puede ir el futuro del PRC a corto o medio plazo. Podría ser, pero no es muy probable que quede nada mucho más despejado de lo que hay en este momento. El partido yo creo que tiene que seguir en la línea en la que está, que es el organizarse y ser un bloque, si puede ser reforzando la unidad que en este momento tenemos y la idea de grupo que hemos conseguido incluso en la época de oposición, o lo que tú sabes que no es ni muchísimo menos sencillo, y en el Congreso se darán pasos en ese sentido, modernización, actualización, nuevos sistemas, etcétera, pero de que quede identificada una persona, yo creo que no.
Yo creo que no. Se quedarán identificadas varias personas que van a tener protagonismo, eso sí. Yo le escucho lo que ha dicho antes sobre la rejuvenecer del partido, coger una persona con unas determinadas características que jamás se podría parecer de ninguna manera a Miguel Ángel Revilla y demás, ¿no? Es decir, una persona más joven. Estamos hablando de edad, porque la generación esa primera que hubo unos años que la prensa titulábamos el microbús es que habían 5 los responsables, los que creasteis el partido y los que realmente lo manejabais, y estamos hablando de hace 25 años, no sé, cuando yo hablo, no que fuera de antes. O sea, que erais peso realmente cuando no se había formado esa estructura que ya dices tú que la hay al partido y que forma ya un partido serio hasta el punto que es posible que ganen las próximas elecciones. Mi pregunta es, Miguel Ángel Revilla ha dicho exactamente lo mismo que has dicho tú. O sea, las mismas frases, y creo que aquí también se comentó, ¿no? Es decir, oye, tiene que venir alguien más joven, que dé otro sentido. Yo creo que trataba de decir eso mismo, ¿no? De que desligar de esa personalidad no tengo que ser yo, tiene que venir otro con otras características que maneje un partido ya solvente, ya grande y demás. Eso por un lado. Por tanto, pensáis lo mismo. Por tanto, es una idea que debe haber enraizado en el Partido Regionalista de Cantabria, no solo entre los que sois dirigentes, sino entre la base. O sea, que igual alguno piensa que no, que sí, pero creo que ha enraizado. Por otra parte, estuvo aquí relacionado con esto mismo, solo relacionado con esto mismo. Estuvo aquí en una entrevista que le hicimos, Javier López Marcano, y en un momento determinado, en varios momentos determinados, estuvimos hablando sobre las listas del año que viene, sobre mayo, las elecciones tal, no sé qué. Y todo vino a cuento, no sabría explicar cómo, de qué manera, qué frase, creo que hablar. Y él creo que dijo en un momento determinado, aquí están Jesús y Claudio para decir si es verdad o yo lo recuerdo mal, y en un momento de decir que él esperaba del partido que la reconociese. Todo esto en función de las elecciones de mayo. Hablo de puestos, hablo de lo que fuera, el gobierno, lo que fuera. Que él esperaba que el gobierno, o sea, el PRC, el gobierno del PRC, no el gobierno de la región, el partido le reconociese el sacrificio que había hecho cuando renunció, por motivos que todo el mundo conoce, y que luego se había suelto, de lo que estamos hablando, para que nadie piense que hay nada, y él dijo que esperaba que el partido de alguna manera le reconociese, y no precisamente con una cena en Thanos. Más o menos fue. Dijo que no tenía ninguna duda de que iría en la lista. Pero lo dijo de esta manera que digo. Así mismo, tan contundente como eso. Luego ya del gobierno ya se vería, pero dijo ninguna duda de que... Dijo que esperaba del partido eso. Entonces, a eso me refiero. Él igual tiene, según sus palabras que dijo en esta mesa, que acaban de corroborar de alguna manera, que optaba a lo máximo en el partido. A lo máximo, con vistas al futuro, a ese futuro que hablabas tú antes. Sí. Bueno, yo, si me preguntáis 2 meses antes de las elecciones, me hacéis esta pregunta, casi seguro que os daría la misma respuesta que ahora. Las listas las hará el Ejecutivo, y en su momento se darán a conocer. Claro, me preguntáis sobre listas y la contestación tiene que ser esa. Javier, en cuanto se vea libre, porque en mi opinión está libre de sospecha, lo que no está libre es de estos procedimientos que se han iniciado, que todos están acabando en sobreseimiento y que desgraciadamente le han hecho muchísimo daño a él y a su familia y que nos pueden hacer daño a nosotros en cualquier momento. Pues nadie está libre de que mañana te veas ahí arriba. Los jueces y los magistrados tienen que investigar los asuntos y si alguien te coge como objetivo, apareces allí, aunque seas más inocente que los niños inocentes. Pero si eso ocurre, evidentemente Javier Marcano es una de las personas más importantes del partido. De manera que no sé a qué se referiría con un reconocimiento. Yo creo que sabe que tiene el reconocimiento de todo el partido y el reconocimiento de estar en una lista, por supuesto, a mí me parece una de las cuestiones que parecen evidentes. Parece que una persona de sus características y algunas otras, pues en su momento pueden estar perfectísimamente en la lista del partido, incluido Javier, por supuesto. Evidentemente. Yo creo que iba también un poco por restañar un poco las heridas, ¿no? De la manera que él mismo, dice Javier López Marcano, salió, ¿no?, dentro del staff del equipo de gobierno del Partido Regionalista. Me parece que, no sé si fueron palabras textuales, restablecer el honor. Quería que quiere que el propio Partido Regionalista restablezca el honor
que él considera que tiene que tener. Y luego hay dos aspectos, podemos ir hilando, en la famosa reunión de Torlavega, de alcaldes, reunión de alcaldes en Torlavega, y a propósito de los candidatos con peso, se le veía a don Miguel Ángel, a nuestro presidente, se le veía a Rafael de la Sierra en un lado y a otro lado a Javier López Marcano. Por eso, de ahí que todo vaya girando, que después de Miguel Ángel Revilla, los que están al lado, y no es casualidad, porque esto es Vox Populi, son Rafael de la Sierra y Javier. Somos los vicesecretarios exactamente, generales, claro, o sea, que eso es una realidad. Pero bueno, yo no sé si a Javier le gustará mucho, ahí que estamos hablando ahora de la entrevista anterior. Hombre, yo creo que no se debería personalizar. Yo he intentado contestar en términos, digamos, generales y en términos de idea de lo que hay que hacer. Yo entrar en nombres o en temas de esos, pues eso resulta complicado. Estoy dando yo, Rafael, diré una cosa, eso está claro. No te pedimos a ti ese nombre. Claro. Si hemos mencionado 2 veces o 3 la entrevista que tuvo aquí Javier, es porque viene a cuento. Estamos hablando del año que viene, estamos hablando del futuro del PRC, estamos de quién va a ser el líder, se llama líder y va a ser el jefe, con unas características o con otras. Y hemos metido a Marcano, evidentemente, no digo intencionalmente, que ya lo has visto, sino evidentemente, porque a nosotros nos dio la sensación, creo que compartimos eso, que él aspiraba en un futuro, o en el futuro donde quieras ponerlo, a ser el líder del PRC. Que quería optar a eso. Bueno, entonces la pregunta es, como antes hemos hablado, de que dices tú que tiene que ser más joven, tiene que ser de otro estilo distinto y demás, ¿a ti te parece que Javier López Marcano sería una figura interesante que optara? Vamos a ver, he contestado ya exactamente a lo que me habéis preguntado. Es que si ahora me preguntáis después por Mazón y luego me preguntáis por Luis Soria, por Jesús Soria, Javier es una persona que en este momento no está en el gobierno porque en el pacto se estableció, porque los estatutos nuestros no lo dice, se estableció que cualquier persona que estuviera en el ámbito de un proceso judicial, encausado o investigado o cualquier apelativo similar o cualquier situación similar, no podía estar en un puesto de responsabilidad. Exclusivamente por eso, si no, estaría en el gobierno con nosotros. Que de cara al futuro puede estar en la ejecutiva, claro, pues es el vicesecretario segundo del PRC. Que en el futuro todo el mundo tiene legítimamente digamos, está legitimado para tener aspiraciones de, en este momento, liderar el partido. ¿Por qué no? Pero yo creo que ir más allá, y desde luego Javier es una de las personas que en el partido ha hecho un trabajo estupendo, lo mismo que otra serie de personas, y el decir que en este momento hay que reconocer, me parece muy bien, pero hasta ahí, como decían en 1, 2, 3, hasta ahí puedo leer. Hasta ahí puede leer. O sea, que hemos tenido 2 partes importantes. Una, hemos recibido a Puerta Gallola, que lo ha hecho bien, el consejero, y ahora vamos a dar una larga cambiada. Comentábamos también en la introducción que en estos 4 años que llevamos de legislatura, el único partido, bueno, que se le ve aparentemente tranquilo, es el Partido Regionalista, y además, yo no sé si en los poros ya notan que por primera vez en la historia pueden convertirse en el primer partido, el Partido Regionalista, la primera vez el partido más votado de Cantabria. Y ahí me gustaría que nos dijera cómo está el electorado, cómo están los militantes, cómo se está viviendo esta legislatura, donde todos los partidos, absolutamente todos, han tenido sus fricciones, excepto el PRC, que se sepa. Pues os lo decía antes, ahí se hacen muchísimas reuniones, pero hay una cosa que a mí me parece que es de destacar, y es que asiste mucha gente a las reuniones que se convocan. Antes convocabas una reunión de comités comarcales o una reunión del comité comarcal, pues yo qué sé, de la Cuenca del Besaya o de la zona Güera, etcétera. Bueno, pues iba gente. Hoy día se convocan, bueno, hicimos una en Limpias, de la zona de Sonagüera, y bueno, fue impresionante. Yo creo que había 100 y pico cargos entre orgánicos y públicos en aquella reunión, ¿no? Reuniones fundamentalmente de trabajo. Es decir, que la gente está muy motivada, muy metida en el tema, lógicamente muy reivindicativa, porque tenemos muchos alcaldes y muchos concejales y lógicamente quieren que se hagan cosas y todo es poco, lo cual me parece muy bien, por otra parte. Y yo creo que eso
y la posibilidad de que siempre tienen un teléfono al que llamar, siempre tienen una persona que les atienda. Ahí, pues mira, tenemos aquí a una de las personas que está respondiendo continuamente a todo lo que dicen los militantes. Se cumplen en lo que se puede, que es mucho, los compromisos que hemos adquirido con ellos, y eso yo creo que da un... Bueno, estamos gobernando, que eso también supongo yo que influye un poco, y hay buenas perspectivas, con lo cual también influye otro poco, desde la gente supone o casi sabe que en el próximo gobierno, si no es lista más votada, que probablemente sí, pero desde luego el PRC va a estar. Todo eso yo creo que ayuda a que exista esta apariencia de normalidad, que es normalidad real, pero ojo, que la normalidad real, como decía antes, no es la paz social, esa, la calma chicha, ni muchísimo menos. Tienes que estar continuamente pues atendiendo, resolviendo problemas, resolviendo incidentes, porque ya somos... Lo contrario sería preocupante, ¿no? El hecho de que hubiera tal calma que nadie dijera nada, yo estaría entonces extraordinariamente preocupado. Pero sí, en el partido la gente se mueve, generalmente por temas de su municipio, claro, de su municipio, de su comarca, que quiero esto, que tenéis que darnos esto, que la gente pide esto, y hay alcaldes en este momento que hablas con ellos, podía dar nombres, y ya puedes estar 8 horas con él que no te habla de nada que no sea de su ayuntamiento. Es increíble. A personas auténticamente obsesionadas con el día a día de su municipio, ¿no? Ustedes tienen muy transitado la coalición de gobierno con el PSOE a lo largo de 3 legislaturas. Ahora, coincidiendo con esas buenas perspectivas que hay para el PRC de ser probablemente o quizá el partido más votado y desde luego tener el impulso de formar gobierno, ¿tienen una sensación mayor de que esta vez pueden tener una perspectiva mayor para formar gobierno con distintos aliados? Sí, pero no por esa perspectiva de 3 años, por ejemplo, y tal. Las elecciones pasadas, inmediatamente después de las elecciones, pero ya incluso muchos meses y probablemente un par de años antes, ya se veía que, por ejemplo, el enfoque de una coalición de gobierno con el PP era imposible. Pero era imposible por razones pues fundamentalmente personales, por razón de odios que yo no era capaz de entender, odios viscerales, insultos. Ahora vemos los insultos entre miembros del mismo partido, incluso en el Parlamento a voz en grito, ¿no? Pero en aquella época el acoso al que se sometió a Miguel Ángel y bueno, el resto del partido, pero yo creo que, por ejemplo, en mi caso no fue ni comparación de lo que fue para Miguel Ángel, dificultaba muchísimo plantearse un acuerdo con gente que hasta el día siguiente te estaba insultando, te estaba poniendo verde, te estaba diciendo que eras un auténtico delincuente, sin ningún tipo de prueba ni de razón. Era muy difícil. Y yo creo que cuando en la noche electoral Ignacio Diego dijo, bueno, yo ya no hay nada que abandono, no hay nada que hacer, en la base estaba precisamente eso, porque él era el partido más votado. En circunstancias normales hubiéramos dicho, oye, vamos a, como hemos hecho siempre en todas las elecciones, a sentarnos, este es nuestro programa, esto es lo que queremos hacer, ¿qué opináis vosotros? Y empezar a hablar del programa que quieres llevar adelante, ¿no? Pero no fue así. Por eso digo que las anteriores fue quizá excepcional. También fue un poco excepcional porque, claro, entraron partidos nuevos y era una situación nueva en el Parlamento. Tampoco sabíamos cómo iba a responder cada uno. Luego, pues ha sido lo que ha sido. Y de cara a las próximas elecciones, aparentemente las próximas elecciones pueden poner un cierto orden en los partidos. Yo creo que en este momento, si tuviéramos que hablar, pues la división está generalizada, ¿no? A veces no sabes, incluso en determinados partidos, con quién negociar. Negocias con alguien y resulta que luego es como si hubieras hablado con el... Es increíble.
Pero de cara a las próximas elecciones, yo creo que las elecciones van a ordenar el tema y van a poner a cada uno en su sitio, y a partir de ahí creo que puede salir un Parlamento, hombre, no diría más normal porque el que hay es normal, pero un Parlamento, digamos, mejor estructurado. ¿Y más abierto para ustedes? Por supuesto, nosotros en este momento, si las cosas sí van como van y las relaciones son como las que son, parece también que durante esta legislatura, como sabéis, ha habido momentos también donde hemos considerado injustas determinado tipo de actitudes e incluso de actuaciones, yendo en contra de los intereses de Cantabria por molestar al gobierno, por hacerle daño, ¿no? Todo eso parece que va posando y llegaríamos a una situación normal en la cual el PRC diría, oye, vamos a sentarnos y si queréis, con todos los partidos políticos, y vamos a hablar del futuro gobierno. Llevaremos nuestro plan de gobierno, nuestros programas, nuestras alternativas, la prioridad de los problemas que hay que atacar, que es lo fundamental, es decir, oye, para nosotros es prioritario esto, esto y esto, coincide con lo vuestro, y a partir de ahí se podrán establecer coaliciones en cualquier sentido. Hay avances que se han dado, no cabe duda, en el ámbito social en este momento. Hay avances que yo creo que se han dado y se deben dar desde el punto de vista del desarrollo económico. Hay avances y se pueden dar más desde el punto de vista de la organización del propio gobierno, porque estamos en una época de cambio absoluto. Es un poco como pasó con las autonomías, pues ahora pasa con la administración. Estamos haciendo unos cambios extraordinarios, lo que pasa es que a veces se atragantan y ahora, por ejemplo, ha habido que aplazar a nivel del Estado la aplicación de la ley respecto al expediente electrónico, ¿no? Que tenía que estar aplicado ya en octubre y, como sabéis, se ha prorrogado 2 años. Pero todo ese desarrollo de medios informáticos, de inversión tremenda, millones y millones y millones en organización, en técnicos informáticos, en medios, tiene que traducirse en una nueva organización de la función pública, en donde, lógicamente, si estamos apostando por un sistema de gestión automatizada, evidentemente hay personas que perderán la función que están desarrollando, que habrá que reconvertir, y pues lógicamente no les vas a echar a la calle, y que deben responder a un tipo de administración mejor organizada, o bueno, o organizada de otra manera, por decirlo en términos más amables, organizada de otra manera, porque si no se daría el caso de que tendríamos una administración, la anterior, y la nueva, solapadas, con un gasto inasumible, claro. Todo eso, pues, hace que tengamos ahí toda una serie de retos y que habrá que desarrollar probablemente con otros partidos en el gobierno, o por lo menos con acuerdos con otros partidos, porque es un tema muy importante y habrá que ver quién coincide con estos planteamientos, ¿no? O sea, y son cosas complementarias, organización, aspecto de derechos sociales, etcétera, que se habían perdido, y desarrollo económico con nuevas fórmulas y con buena relación con los sectores económicos de Cantabria en este momento y en este momento europeos, que son, digamos, la clave, ¿no? No estamos solos. Yo todo eso lo veo perfecto, además lo ha explicado muy bien. Pero el ciudadano se le puede llegar más o menos. Aquí la cuestión es, ustedes negocian ahora, yo perdón que vuelva a la política, negocian ahora o dicen vamos a negociar proyectos y demás, como lo que acabo de explicar, con otros posibles o no, digo de cara al mayo, del año que viene. Socios de gobierno, pero eso ha sido porque han crecido hasta unos niveles, desde luego que el partido va a ser o el más votado, está ahí con 12 diputados, me refiero que no es lo mismo negociar con 12 diputados o siendo el partido más votado, que votar con 6 diputados o con 7, como ha ocurrido hace años, o incluso, bueno, cuando el PSOE votaba más diputados, ¿qué tal? Sí. Lo que me refiero es, ahora tiene muchísimo poder, pero al final el PRC siempre ha llevado pues, la cultura, todo eso que todo el mundo se reía, decir, bueno, pues ¿qué lleva? No lleva sanidad, no lleva educación, hablo de negociar, eso es lo que dijo antes Jesús, de negociar con varias posibilidades. Me refiero que el PRC hasta ahora solo ha llevado, digamos, lo folclórico, por decirlo de lo que se ha usado. No. Hombre, lo folclórico, medio rural, ganadería, pesca y alimentación, sí. Hombre, no es folclórico, Y industria, comercio y turismo. No, industria este año. Por eso digo, esta legislatura. Esta legislatura, no anterior.
Entonces me he explicado yo. Obras Públicas es la consejería más inversora de Entonces, todos los gobiernos. entonces- Es decir, esos son consejerías. Muy bien. Es más, en este momento, uno de los activos más importantes desde el punto de vista de, vamos a decir, de los medios de Cantabria, es nuestra red de infraestructuras de carreteras. Hoy día, si vemos Cantabria, bueno, os acordáis, cuando se llega al poder en el año 95, salvo las carreteras de la costa, ¿qué era Cantabria en aquel momento, no? Y todo eso es obra del PRC, hombre, del gobierno y de todo el mundo, pero eso es obra dirigida por el PRC, primero por Miguel Ángel Revilla y luego por José María Mazón. O sea que el decir que hemos asumido siempre, digamos, consejerías folclóricas, yo creo que no me he tiene... explicado- Aparte de que la cultura no es folclore. Bueno, pero mira, bueno. no, ya, pero yo no quería entrar, sí, perdóname, la expresión ha sido mala, por tanto lo he hecho mal, yo he planteado mal. Folclórica se quiere decir otra cosa y no lo decía. Es decir, de la que sostiene un gobierno, las que se mueve el presupuesto, la que justifica y tiene miles y miles y miles y miles de funcionarios, las que marca las pautas generales de la política en general, que son Hacienda, que son un montón de consejerías, sanidad, que haces con la sanidad, que haces con un montón de cosas. Me refería a eso cuando hice ese matiz de hace una legislatura hacia atrás. A eso me refería y creo que todo el mundo me entendía. La cuestión es, si ha cambiado mucho el espectro político en el Parlamento, hay más partidos, ustedes están muchísimo más arriba, incluso puede que ganen seriamente las elecciones, es decir, que está cerca eso, según dicen las encuestas. Dígame cuáles son los proyectos, si ya puede escoger las carteras, porque ya tiene mucho poder, ha ganado las elecciones y demás. ¿Qué cree usted fundamental para los próximos años, para Cantabria, estos próximos 4 años? De todas las carteras que yo creo que ustedes tienen, están en función del poder negociar por el poder que tienen, ¿cuál cree usted que sería lo prioritario para el PRC? Sí, bueno, primero decir que se habla, evidentemente, de educación y sanidad son los que más presupuesto tienen. La capacidad de decisión del Gobierno de Cantabria sobre educación y sanidad es muy reducida. Como sabéis, tenemos la ejecución. Prácticamente no tenemos casi ninguna competencia en legislación y en desarrollo legislativo. De manera que, aunque son competencias que tienen muchísimos medios, sin embargo, desde el punto de vista de la capacidad de decisión que tienes una capacidad muy limitada. Las grandes líneas vienen establecidas, los maestros, los profesores, los médicos, las enfermeras, etcétera, están lógicamente pues predeterminados porque los tienes ahí. La capacidad de maniobra es pequeña. Es muy importante lo que se gestiona. Bueno, en ese sentido, para empezar a contestar un poco lo que me decías, yo creo una de las cuestiones más... hay temas muy importantes. Una de las cuestiones más importantes es Valdecilla. Valdecilla en este momento, la sanidad, vamos a decir, y Valdecilla. Tenemos un activo auténticamente impresionante en Valdecilla. Hay gente, y lo digo con conocimiento de causa repetido, hay médicos con extraordinaria capacidad de gestión, extraordinarios investigadores a nivel mundial, que están en Valdecilla porque Valdecilla es como es, por el prestigio que tiene y por los medios de que disponen. Siempre menos de los que serían necesarios, pero por los medios de los que disponen. Y se han quedado aquí por esa razón. Es más, y aunque me voy a referir a un periodo que no es del PRC, que es el del PP, pero el periodo largo que puede ser los últimos 10 años, con PRC y PSOE por un lado y con PP por otro, según se reconoce, ha habido en el ámbito de la sanidad de Valdecilla recortes, evidentemente económicos, pero se ha sabido mantener muchísimo mejor que en otros sitios. Y eso la gente lo ha percibido. Creo que tenemos un activo y en ese sentido creo que un reto es mantenerlo y desarrollarlo, incluida toda la labor de investigación, incluida la mejora y organización, en la línea de lo que comentaba antes, de los nuevos instrumentos informáticos, etcétera, de la atención primaria y el seguimiento de los pacientes, el paciente concebido, ya en mi caso, por ejemplo, como un paciente único, con 1000 problemas que pueden ser, yo que sé, que tiene diabetes, que además es que le duele no sé qué, es decir, ese concepto ya de enfermo más que de enfermedad, en determinado tipo de casos, bueno, cosas que nos trasladan los profesionales,
Y ahí sí que tendríamos que hacer un pacto para no hacer tochadas y enredarnos en debates auténticamente menores, a ver si yo me llevo un voto por aquí y el otro un voto por allá, olvidarlo totalmente, que estuviera prohibido debatir si habías comprado una gasa mejor o una gasa peor, e ir a mantener y a potenciar, si podemos, este sector de la sanidad y Valdecilla en particular. Yo creo que eso sería un objetivo fundamental. Desde luego que son las... Perdón. Sí. ¿Había finalizado, Rafael? No, iba por decir Sí. otra cuestión. Hay, por ejemplo, en el ámbito rural, en este momento estamos hablando en España, muy preocupados España y la Unión Europea por el reto demográfico. Yo intervine en el Senado hace 8 meses, yo creo, por ahí, con este tema, ¿no? Y uno de los aspectos en los que este momento se está trabajando para, digamos, evitar los problemas que genera el reto demográfico es potenciar la permanencia y, si es posible, el incremento de las personas en el medio rural. Pero claro, yo le decía allí, es que en el medio rural las personas no van porque les digas que qué bonito es el campo, porque les pongas la poesía de Horacio o lo que sea, Beatus Ile, y con eso la gente va al campo, igual va, pero va un día y al día siguiente se vuelve para el otro lado. Lo que hay que hacer para que la gente se quede en el campo es, en primer lugar, dotarle de todos los servicios y todas las infraestructuras que necesita, como si fuera el de ciudad. Eso es filosofía, pero vamos, hasta el tuétano del Partido Regionalista. Que cada persona en Cantabria, aunque viva allá arriba en San Pedro del Romeral, en Tresviso o en el pueblo más apartado de Soba, tenga los mismos servicios que tiene aquí. Y mucho más ahora, incluido, por supuesto, servicios básicos, Internet. Es decir, todo eso es fundamental. Y así la gente, si tiene un hospital cerca, si tiene, bueno, un médico cerca, si tiene un colegio cerca para sus hijos, si tiene carretera para llegar a casa, si tiene agua, si tiene luz, si tiene Internet, se quedará allí. Porque la gente está deseando levantarse, ver un paisaje tranquilo, disfrutar, pero necesita servicios. Ese es un reto, otro reto, que cualquiera que hablara con nosotros tendría que respetar y que, bueno, pues colaborar en su desarrollo. Por supuesto, y de luego que serían objetivos tremendos. ¿Y cuánto suspiraríamos en Cantabria para que verdaderamente en el Parlamento todos los lunes o cuando hubiera lugar se sacaran temas de estos y no a lo mejor perder el tiempo, entre comillas, luego no me regañe como a Juan con el folclore, perder el tiempo si las entradas del palacio cuestan 2 euros más. Me parece que, como usted ha dicho, como tú has dicho, Rafael, Cantabria tiene unos de verdad, grandes debates que yo no sé si en esta legislatura, por los motivos de fricciones en muchos de los partidos, no se ha sabido llevar al Parlamento, pero desde luego los temas que has propuesto tú sobre la mesa, es lo que queremos los cántabros, que haya unión de trabajo a medio largo plazo. Y que todo el mundo, no te quitas tú, me pongo yo, hay que acabar con eso, hay que tener una nueva política que todos estamos suspirando. Yo no sé si será una ingenuidad por algunos que pensamos eso, pero yo lo que quiero en el Parlamento es que esos sean los debates. También voy a decir una cosa, y es en este ámbito que es donde tengo que decirlo, y también no te molestes ni me eches la bronca, pero en muchas ocasiones se producen esos debates porque esos debates generan el auténtico titular. Yo, por ejemplo, hacemos un estudio a fondo de un problema, hacemos un estudio a fondo de un servicio, se generan nuevos medios, nuevas maneras de tal y cual, y no tiene trascendencia mediática. ¿Por qué? Pues probablemente porque como que no es noticia, y realmente los medios también se mueven lógicamente por sus lectores y por sus televidentes y por sus espectadores, y en ese sentido pues dirán, oye, pues mira, esto no nos da lectores, bueno, la culpa la tenemos, que se pegaron Rafael, la culpa la tenemos los periodistas, pero a lo mejor hay preguntas que tienen que pasar el filtro de la mesa. No quiero que no tienen la culpa los periodistas, Claudio, pero todo el mundo tenemos que hacer una reflexión. Rafael, yo resulta, el primer discurso que di en el Parlamento, creo que fue el primero, dentro de los debates del Pleno, ¿no? Yo venía de ejercer mi profesión de abogado
Y yo informaba en sala, informaba al juzgado y tenía mi esquema. Tengo que preparar bien los hechos, tengo que preparar bien los fundamentos, porque además estos señores saben más que yo y como me deslice me van a tal. Y hice la intervención así. Y por supuesto tuvo muy poca trascendencia. Y se me ocurrió utilizar la ironía. Claro, pues Te cayó la del pulpo. el 50% No lo de las entendió. personas Te cayó la del pulpo. entendió como directo lo que estaba yo diciendo con ironía, con lo cual digo, uy, 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 Qué esto es... peligro. Y en ese sentido, nosotros somos los que proponemos los debates, es decir, la responsabilidad de que se hable de la caja de cerillas en vez de hablar de la fábrica de no sé qué es nuestra, ¿eh? Pero también a veces, lo mismo que a veces nosotros se habla de la manera de expresarse de los políticos. Bueno, hay algunos que es que, claro, no darían ni para tal, pero la manera de expresarse de los políticos muchas veces viene condicionada porque nosotros no hablamos a la gente, hablamos a la gente mediante los medios. Y un discurso o una intervención, a lo mejor de media hora, vosotros mismos tenéis que traducirla en en una crónica, pues a lo mejor de 20 líneas o de 25, porque tenéis lo mío, lo del otro, lo del otro, lo del otro, lo del otro, y hay que hacerlo de esa manera. Entonces tienes que ser, en vez de hacer un discurso a lo mejor muy estructurado y muy razonado, tienes que ir a señalar las 3 ideas que luego quieres que salgan en los medios, ¿no? Y eso te condiciona. Intentaremos mejorarlo. Yo quería hacer una pregunta complementaria a la anterior que le ha hecho Juan, y yo creo que usted puede dar una respuesta interesante. Estamos ya en cambio de tercio, estamos al tiempo de banderillas negras. ¿Avisos alguno ha habido? No ha habido nada. No. Luego a lo mejor indultamos, luego a lo mejor hay un indulto y mal camino de portarse usted bien y a lo mejor hay un indulto. Lo de las banderillas negras, lo que sí es cierto es que si el PRC obtiene los resultados que en un principio a 7 meses vistas va a tener, yo no sé qué opinión tendrá Rafael de la Sierra, si cuando hable, como bien decía Jesús anteriormente, en un paisaje más abierto con diferentes políticos, hacer valer los votos y los resultados que obtenga el PRC. Y me explico, no sé si hace falta, pero me puedo explicar. En la última legislatura, con unos resultados para un equipo de gobierno muy superiores a su compañero de gobierno, ha habido consejerías que se han cedido a la otra parte del equipo de gobierno. Cuando muchos militantes piensan, nosotros tenemos muchos más votos, tenemos que hacer prevalecer las que nosotros consideramos que son consejerías y hasta, como decía anteriormente Juan, algunas de ellas históricas. Esa es una que me gustaría que diera su punto de vista. Y luego lo de las banderillas negras, ¿qué tal van las relaciones con el nuevo Partido Socialista de Cantabria? Puede empezar por donde quiera. No, empiezo por el principio. El tema de la negociación de un posible... El gobierno anterior y la elección de Miguel Ángel en la anterior, en las últimas elecciones no era fácil porque teníamos que tener un tercer partido que apoyara, ¿no? Pero por otra parte también era difícil, complicada, porque evidentemente negociar con un partido, hay que decirlo claramente, que ha tenido una debacle electoral y que se une quizá a una tendencia que venía produciéndose en ese sentido, no es fácil. No es fácil porque hay incluso mucha gente interna que dice, oye, vámonos a la oposición a dar leña, que es esto, no sé qué, no sé cuánto. Con lo cual, no era fácil. Se tomó la decisión que se tomó. Yo creo que fue una buena decisión, pero responde a las auténticas necesidades y características que había en aquel momento. A la hora de negociar, desde luego, la fuerza que tú tengas en votos influye mucho. Influye mucho también la estructura del Parlamento. Tú imagínate que mañana... Es imposible, pero que nosotros sacamos 14 y luego PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos sacan 6. Bueno, no llega, bueno, lo que sea. Es decir, que hay
muchísimas posibilidades de negociar. Lógicamente la negociación se plantea de una manera muchísimo más tranquila. Si hay uno solo que te puede dar la mayoría, la cosa ya empieza a ser distinta. Pero desde luego tú vas allí con tus votos. Pero para llegar a un acuerdo sabes que tienes que ceder. No hay vuelta de hoja. Hay que establecer, es decir, hacer una negociación, preparar una negociación además, por ejemplo, intentando engañar al contrario, decirle que tiene lo que luego no tiene, decirle que le vas a permitir lo que luego no le permites, eso lo que genera es tensión continua en el gobierno y probablemente su final. De manera que en ese sentido un objetivo muy importante es definir muy bien el programa y en segundo lugar el ser leal con lo que has hecho. Y respecto a las banderillas negras que me ponías, que era lo de... Bueno, las relaciones, hombre, estaba haciendo un símil taurino. No, bien. Hay, un símil taurino con su relación con el nuevo PSOE. Pues como hay momentos mejores y momentos peores. Yo creo que las relaciones son institucionalmente buenas, hay una relación buena, luego hay incidentes que se están produciendo, sobre todo en ayuntamientos, que nosotros no entendemos, por ejemplo, y lo hemos puesto así de manifiesto en las reuniones correspondientes, es decir, no nos hemos callado la boca, algunas, la mayoría, se han reconducido, y en ese sentido, pues la verdad es que relaciones, pues hombre, en esta época, por las circunstancias en las que se produce, pues en ocasiones surgen problemas adicionales, hay que reconocerlo así, porque es también una situación, yo creo que excepcional. Y eso es lo que te puedo comentar. Creo que he contestado. Respecto a la... Perdón, Jesús, Sí. Juan, pregunta, respuesta express, porque estamos ya casi... No, fuera de tiempo. respecto a las relaciones que estábamos hablando, el PSOE, digamos que unilateralmente, de aquella manera, ha empezado a negociar los presupuestos del año que viene con el partido Podemos. ¿A ustedes les parece bien, mal o regular? ¿O creen que tendría que negociarse de otra manera? Yo ahí, bueno, en primer lugar, hubo en un momento en el que se pensaba o se decía o se hacía aparecer como que era negociación del gobierno, una parte del gobierno con Podemos, eso por supuesto no podía ser. Es una negociación entre partidos que todo el mundo puede hacer y no te puedes oponer. No te voy a decir que nos gustara, pero sobre todo más que la negociación, porque nosotros también estamos hablando con gente que se acerca, oye, estaría dispuesto a apoyar en estas circunstancias, pero y en ese sentido no. Quizá lo que menos nos gustó o tal fue esa trascendencia pública que se le dio como vamos a negociar los presupuestos de Cantabria. Bueno, vamos a ver lo que pasa. Yo quiero hacer una pregunta humana, pues nadie se la ha hecho. Todo es política, y los políticos todos son, como dice él, ¿no? Y estamos acabando. Ha sido todo usted, ha sido secretario de organización hace muchísimos años, muchísimos, me acuerdo yo. Ha sido vicesecretario general, que lo sigue siendo, ha sido diputado, ha sido consejero con Jaime del Blanco, que mucha gente no lo sabe, que este señor fue consejero con Jaime De Blanco. cultura, precisamente. No, pero cuando gobernó, que tanto dice que el Partido Socialista entonces, con Jaime Blanco durante 9 meses, el consejero de cultura era este señor que está aquí, que mucha gente que no lo sabe. Bueno, luego ha sido presidente del Parlamento de Cantabria, es decir, la pregunta es, de todas esas actividades políticas, su desarrollo, a nivel personal, no político, ¿dónde se ha encontrado más satisfecho del trabajo hecho? ¿De concejal, de diputado? Hombre, más satisfecho yo creo que en la presidencia del Parlamento. Para que es muchísimo más fácil, por ejemplo, que lo que tengo ahora. Yo debería sentirme extraordinariamente satisfecho de estos 4 años, porque he tenido que lidiar miuras y la verdad es que hemos conseguido solucionar problemas muy gordos y seguimos en ello. Yo debería sentirme más satisfecho de estos 4 años. Lo que pasa que, como hablas de satisfacción personal, pues yo ahora llego a casa con la cabeza llena de problemas. En la época en la que era presidente del Parlamento llegaba a casa con la cabeza llena de iniciativas y de planteamientos que sabía además que casi seguro que iba a llevar a cabo, ¿no? Eso te puedo decir, a nivel personal, pero yo debería sentirme satisfecho precisamente por lo que se ha hecho en esta legislatura en mi ámbito. Rafael de la Sierra, que muchísimas gracias por ayudarnos a seguir luchando la vida.
porque después de tantísimos años, con un montón de cargos que nos ha recordado Juan, sigamos teniéndole la estima y el respeto que le seguimos teniendo. Paula Rueda nos ha traído los pañuelos, me ha traído el pañuelo naranja, que eso me imagino, me parece que en el argot taurino significa indulto. O sea que la casa no ha salido tan mal. Perfecto, pues Rafael de la estupendo. Sierra, muchísimas Sabéis que gracias. estoy aquí encantado, y aquí y a nivel personal. O sea que eso que Lo quede sabemos. claro. Rafael de la Sierra, muchísimas gracias. Juan Arozomena, Bueno, muy amable. buenas noches. Jesús Herrera. Un placer. Muy bien, la semana que viene vamos a hablar de elecciones, pero vamos a hablar en otro sentido. Vamos a traer a 3 invitados, que ellos son militantes de algunos partidos, y vamos a ver cómo se desarrolla. El día 1, lógicamente, es el Día de Todos los Santos, o sea, no hay programa, es jueves, y aquí, oye, Popular Televisión, de momento estas cosas las respetamos. Y luego la semana que viene ya cerramos este ciclo con Félix Álvarez, de Ciudadanos. Volveremos a estar con Juan, volveremos a estar con Jesús, aquí en Popular Televisión. Muchas gracias y hasta la semana que viene. En Copsesa llevamos 30 años comprometidos con la sociedad. Desde nuestros orígenes hemos realizado multitud de proyectos gracias al esfuerzo de los más de 200 empleados que componen nuestro equipo. Somos especialistas en edificación, infraestructuras viarias, movimiento de tierra y colocación de tubería de gran diámetro en acero y fundición. Además, contamos con divisiones de ingeniería, eficiencia energética, aglomerados y mantenimiento que nos hacen poder prestar un servicio global desde el diseño hasta la construcción y el mantenimiento de todos nuestros proyectos. Visítanos en www.copsesa.com.